Hola, me ha costado muchísimo empezar a grabar. Pues claramente es algo que no he hecho antes, para nada. Es más, son muy pocas las fotos que me he tomado. Eh, y tengo que, tengo que desarrollar mi voz, ¿no? Es algo que es parte de todo ser humano, ¿no? Es una de las cosas más complejas que tenemos. Sí, a diferencia de los animales que probablemente se comunican únicamente con sonidos, con movimientos, no sé, pensando en los pavos reales, como abren sus plumas, ¿no? Pero no, los seres humanos tenemos una cosa que se llama voz, ¿no? Que es muy compleja, que incluso tiene que ver con todo nuestro cuerpo, ¿no? Recientemente he estado en clases de voz, que la intención no es realmente volverme cantante, sino mejorar mi voz, ¿no? Eh, ya que, de acuerdo a algunas lecturas que he hecho, la voz expresa tu espíritu, expresa cosas que tu cuerpo no puede expresar por sí mismo. La voz te permite conectar con el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que comencé estas clases de canto, ¿sí? Donde, si quieren, les comparto algunas de las cosas que he aprendido. Es que para poder hablar con tu voz verdadera, tienes que estar todo el tiempo consciente de tu cuerpo, ¿sí? De su posición, de que esté relajado. Es decir, tienes que hablar con todo tu cuerpo. Tienes que pensar, por ejemplo, en estos momentos estoy pensando en cada uno de mis dedos, en cada uno de los dedos de mi pie. ¿Sí? Tenía las piernas cruzadas, ahora ya las relajé, pero si quiero las puedo volver a cruzar. El chiste es que me sienta cómoda, ¿no? Entonces, bueno, hoy me puse florecitas, ¿no? Eso pues ya muchos lo hacemos, los que tenemos YouTube. YouTube me encanta, es un concepto de red social que aún no se ha usado adecuadamente. Todos deberíamos de estar en YouTube. Es similar a Facebook, ¿sí? Pero YouTube te permite desarrollar tu voz y compartirla con mucha gente, incluso desconocidos. El poder de YouTube es increíble, ¿sí? Hay gente que durante toda su vida eh, se la pasa buscando a su verdadero amor, a su media naranja, ¿no? Y viajan, y a veces se encuentran en los viajes, ¿sí? A veces se encuentran en grupos, en redes sociales, a veces se encuentran en un bar, en una biblioteca, en la universidad, ¿no? Y pues YouTube es una forma increíble de conocer, más bien de encontrar a tu gente, a tu tribu, ¿no? Entonces me parece una idea increíble, ¿no? El que vivamos en una era en la que podamos hacer esto, en la que podamos encontrar a esa otra persona que tanto habíamos estado buscando, esa amiga, ese amigo íntimo que te comprende, que piensa similar a ti, o aquel que te quiere escuchar, que te va a escuchar con el corazón por siempre, ¿sí? Y que va a permitir que expreses todo aquello que tu espíritu quiere expresar, ¿no? Entonces, regresando al tema del espíritu, la garganta es similar a un portal con el espíritu. Y lo único de lo que he hablado en mi canal es del espíritu, ¿no? Y bueno, nosotros actualmente comprendemos al espíritu desde una posición, bueno, muy abstracta, ¿no? En la que nos enseñaron probablemente en la iglesia, la que nos enseñaron nuestros padres, la que a veces vemos que alguien usa en la televisión esta palabra espíritu o en un libro. ¿Qué es el espíritu? Bueno, ¿qué es lo más básico que entendemos por espíritu? Pues es algo como sutil, ¿no? Algo tal vez transparente, pero al mismo tiempo es algo que nos caracteriza, que nos da como una esencia humana,
o una esencia divina que los animales probablemente no tienen, ¿sí? O lo tienen de una forma menos desarrollada, ¿no? Una mucho menos desarrollada y que tal vez se potencializa gracias a nosotros. Nuestras mascotas las llegamos a amar más porque nos ofrecen toda su atención, todo su cariño, ¿no? Abren sus ojitos y nos transmiten todo su amor, todo el gozo, ¿no?, que sienten cuando nos ven, ¿no? Entonces, bueno, esa es la comprensión que tenemos actualmente del espíritu. Y bueno, hoy en día existe una comprensión mucho más moderna, ¿no?, que surgió a partir de un experimento científico que se hizo en la frontera entre Suiza y Francia, que se llama, bueno, las facilities, ¿no? El lugar se llama el colisionador de partículas, un colisionador de partículas, que no es más que, bueno, un gran laboratorio donde se hacen experimentos con partículas, ¿no? Y entonces, a partir de este experimento, muchos científicos han estado haciendo hipótesis, teorías, por comprobar, ¿no?, sobre precisamente el espíritu, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, el espíritu en realidad es ciencia, ¿no? En realidad, lo que ellos han descubierto es que así como existen, así como nosotros comprendemos con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos comprendemos 3 dimensiones, ¿no? Las comprendemos. Primero les damos un significado sensorial y a partir de ese le damos un significado más complejo que nos permite actuar. Pero los científicos pues han teorizado estas otras dimensiones, ¿no? Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y claro que pueden teorizar hasta un número infinito de dimensiones, ¿no? ¿Y qué necesitaríamos para verlas o para sentirlas, todas estas dimensiones? Pues más sentidos, ¿no? Hoy solo tenemos 5 sentidos, ¿sí? Necesitaríamos unos cuantos más, ¿no? Entonces tú dirías, ¿dónde se encuentran? A ver, el de la vista se encuentra aquí, el de los oídos, el del gusto, el del tacto, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran estos otros sentidos? ¿Sí? El del olfato se encuentra en la nariz, ¿no? ¿En dónde están estos otros sentidos? Pues están en realidad en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay personas que logran percibir o acceder a estas dimensiones usando realmente todo su cuerpo, usando en realidad sus 5 sentidos, ¿no? Y esto les permite comunicarse. Y yo personalmente, lo que me gusta o lo que se me ha facilitado hacer ha sido lo que es más común, ¿no?, que es lo que hacemos o lo que intentamos hacer cuando meditamos, ¿no?, que es acceder a un espacio personal, interior, donde pues habita la paz, ¿no? Es un lugar, porque realmente es un lugar, y ahorita voy a argumentar porque es un lugar donde habita la paz, y para mí, en lo personal, es un lugar donde habita la humildad, ¿sí? Esta palabra muy pocas personas la usan, pero pues es un concepto también bien entendido entre las personas que meditan. La humildad es una palabra que expresa escapar un poco de tu ego, ¿no? Hay un influencer que se llama Leo Gura, que yo sigo mucho, y él habla de que
tú eres con lo que te identificas, ¿no? Entonces, si nosotros nos identificamos como que nuestro cuerpo termina aquí en sus límites físicos, pues nunca vamos a poder percibir más allá, nunca vamos a poder percibir otras dimensiones, ¿no? Entonces, lo que él habla es identifícate con algo más allá, ¿no? Entonces, otros personajes padrísimos de internet, ¿no? De YouTube, como Jason Silva, dice que debemos de hacer un unselfing, o sea, tenemos que deshacernos, disolver nuestro ser limitado, ¿no? Nuestro ser que solo alcanzamos a ver a través de un túnel pequeñito, ¿no? Y hacerlo mucho más amplio, ¿sí? Lograrlo extender, ¿no? Probablemente hacia mi habitación, hacia mi casa, hacia mi país, hacia un bosque, si viajo y conozco otros países, otras ciudades, extender la cultura, las emociones que tuve durante el viaje, extenderlas hacia mí, ¿no? Y hacerlas parte de mí, ¿no? Y con estos viajes, extender poco a poco la percepción que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces, a mí me encantan esas ideas. Perdón. Y yo agregaría una muy especial, que es una, bueno, nosotros la podríamos conocer como sabiduría, ¿sí? Jason Silva, por ejemplo, habla mucho del conocimiento. Me encanta porque dice que podemos encontrar nuevo conocimiento en todas las cosas nuevas que conocemos, los lugares que visitamos nuevos. Para mí no es que lo descubramos. Cada uno de nosotros somos una máquina de conocimiento. A nosotros llega información y somos un filtro de experiencia, donde de acuerdo a todo lo que hemos vivido, somos capaces de generar una nueva versión de esa información, somos capaces de generar conocimiento. Y de hecho es bien sabido que el producir conocimiento te permite aprender mejor que simplemente consumir información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si después de ver mi video simplemente consumieron todo lo que estoy diciendo y no lo compartieron con alguien más o no hicieron su propio video para discutir conmigo, ¿no? Si están de acuerdo o no, pues no les va a dejar la misma sabiduría, ¿sí? Entonces, la sabiduría realmente no es algo como cognitivo. La sabiduría está más relacionada, a mi parecer, con la intuición. Es como conocer la respuesta instantáneamente sin necesidad de racionalizarla, ¿sale? Entonces, por ejemplo, al estar platicando con alguien, al hacerse uno mismo una pregunta, instantáneamente conoces la respuesta, ¿no? ¿Qué proviene de esta sabiduría? Y entonces, esta sabiduría se construye viviendo, ¿no? Nosotros llegamos al mundo, ¿no? Como bebés, ¿no? Con muy poquita información de cómo es que debemos comportarnos, con muchos reflejos para alimentarnos, para sobrevivir, ¿no? Pero en realidad son nuestros padres los que nos ayudan a desarrollar esta sabiduría, la intuición, mucho antes de que sea algo cognitivo, ¿no? Los niños, yo tengo un hijo de 11 años, los niños tardan muchos años en asimilar de manera cognitiva las ideas. No les queda fijo en el cerebro porque su cerebro pues, es todavía muy maleable, ¿no? Y más bien poco a poco se van reforzando estos caminos en el cerebro para que se formen estos conceptos de manera cognitiva. Y sin embargo, los niños forman o tienen una sabiduría que se engloba en conceptos muy abstractos, como si fuera una nube, ¿no? Entonces vale la pena mucho más reforzar una sola idea, por ejemplo, ser un buen niño, sin decirle qué significa exactamente ser un buen niño.
y con el tiempo ese concepto de ser un buen niño, él lo va a ir construyendo, reafirmando. Pero bueno, nosotros como padres lo que podemos hacer es repetir, ¿no? La repetición es una de las mejores formas de aprender, formar sabiduría y posteriormente formar ideas, pero de forma cognitiva, ¿no? Incluso memorias, ¿no? Incluso creencias, ¿no? Entonces, para extendernos y no terminar, que nuestro ser no termine en la barrera en donde termina nuestra piel, ¿sí? Pues tenemos que formar nuestra sabiduría. Realmente no es un proceso cognitivo, ¿sí? Pero el proceso cognitivo forma parte de, es decir, tú puedes usar, sí, lo cognitivo para desarrollar tu sabiduría, ¿sí? Entonces, leer libros, ¿sí? Seguir a influencers, que hoy en día los influencers se pueden considerar como mentores. Un mentor anteriormente se consideraba como una persona que asumía o adquiría a un estudiante, ¿no? Directamente, probablemente había una relación personal, ¿no? Pero hoy en día nosotros podemos tener todo tipo de mentores, ¿no? En internet e incluso desarrollar una relación bidireccional, ¿no? Escribiendo en los comentarios, oye, yo opino esto, me parece que no importa si no importa si las ideas sean opuestas, ¿sí? La idea es relacionarnos, la idea es generar esta interacción, ¿sí? Para que como seres humanos, entre nosotros, construyamos nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, una forma de construir conocimientos usando nuestro propio filtro de seres humanos, y otra es en la interacción con el otro, creamos sinergia, conocimiento mucho más complejo que no podríamos desarrollar nosotros solos, ¿no? Entonces, pues es unas cosas padrísimas que me encantan de internet. Yo soy ingeniera en mecatrónica, pero en su mayoría de mi experiencia es en sistemas, ¿no? Entonces, a pesar de saber sobre química, física, termodinámica, matemáticas, robótica, automatización industrial, pues en realidad mucho tiempo de mi vida he trabajado con sistemas, ¿no? Que es programación, que en realidad es la parte que más me gustaba cuando estudiaba, que es pues, la parte más abstracta, ¿no? Es más cognitiva, ¿no? Pero esta parte me permite ver el mundo de una forma única, ¿sí? Así como a un cocinero, así como a un entrenador de fútbol americano, ¿sí? Le permite ver la vida de una forma única, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos únicos y tenemos perspectivas únicas, ¿no? Entonces, ahorita que mencioné el tema del fútbol americano, yo también durante la universidad pertenecí a un equipo de fútbol femenino, de fútbol americano femenino, que se llama Tochito, ¿no? En México. Y bueno, por ejemplo, ahí la perspectiva de la estrategia, ¿no? Se desarrolla con los deportes una perspectiva de la estrategia, ¿no? De cómo tener una mentalidad de estratega, ¿no? ¿Qué es una mentalidad de estratega? Pues no simplemente avanzar en línea recta, sino tomar decisiones, ¿sí? Que te permitan desarrollar más esta sabiduría, más esta intuición, más esta parte que no es cognitiva, que es muy poderosa porque te permite en cada decisión mejorar tus decisiones. Tomas una mala decisión, ya no vuelves a repetir la decisión. En cambio, si no te das el tiempo, ¿no? De desarrollar esta parte intuitiva, pues puedes lamentablemente cometer el mismo error toda la vida, ¿no? Entonces, pues es muy, muy interesante, ¿no? El tema de la voz, ¿no? Que para mí la voz tiene todo que ver con esta parte intuitiva, esta parte de sabiduría, ¿no? Entonces, y la parte del cuerpo, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Que tenga que ver con sabiduría, pero también
de conocimiento propio, ¿no? De saber que mi cuerpo está relajado, ¿sí? Otro de los temas padrísimos que aprendí en este curso que tomé con Jason Silva es que